Si yo tengo una función y igual a f de x, ¿no? Si tengo una función y igual a f de x, ese se llama función de una variable independiente, que es la variable x. Esta función se llama función de una sola variable independiente. ¿Cuál es la variable independiente? X. ¿Cuál es la variable dependiente? Y. ¿Por qué X es la variable independiente? Porque puede tomar cualquier valor. Aquí puede tomar 0, 1, 2, 3, 4, 1000. Cualquier valor puede tomar X. En cambio, Y está en función, dice, del valor de X. Y va a valer en función de lo que valga X. Por eso se llama Y variable dependiente y X la variable independiente. Si tengo una función z igual a f de x y, esta es una función de dos variables independientes. ¿Cuáles son las variables independientes? En este caso, x y y. ¿Y cuál es la variable dependiente? Z. Esa es la variable dependiente. Si yo tengo una función w igual a f de x y z, es una función de tres variables independientes, ¿no? ¿Cuáles son las variables independientes? X, Y y Z. ¿Cuál viene a ser la variable dependiente? W. Entonces, fíjense ustedes que estamos incrementando las variables independientes. Aquí 2, aquí 3. Esta se llama función de una sola variable independiente. Esta se llama función de dos variables independientes. Esta se llama función de tres variables independientes. Y así podíamos tener función de 4 variables independientes, de 5, de 6, de 7, de n. A partir de la función de dos variables independientes en adelante, a esa se llaman funciones de varias variables. Vuelvo a reiterar. A partir de una función de dos variables en adelante se llama funciones de varias variables, que es el tema que estamos tocando. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, entonces ya se ha dicho el concepto de funciones de varias variables. Vámonos ahora entonces a clasificar el tipo o los tipos de funciones que hay. Entonces, a partir de la función z igual a f de x y, a partir de esta en adelante se llaman funciones de varias variables. De acuerdo a la ubicación de la variable dependiente, las funciones se clasifican en funciones explícitas o funciones implícitas. Es decir, si yo la tengo esta variable despejada, ¿no? Es función explícita. Si no la tengo despejada, es función implícita. Entonces, veamos. De acuerdo a la ubicación de la variable dependiente, las funciones se clasifican en funciones explícitas o funciones implícitas. Veamos las funciones explícitas. Es toda función donde la variable dependiente se encuentra despejada. Esa es la condición. Es toda función donde la variable dependiente se encuentra despejada. Veamos a ver. Y igual a f de x, que ustedes ya la conocen, es una función explícita de una variable independiente. Fíjense, tiene una variable independiente. Esta es una función explícita de una variable independiente. Un ejemplo, y igual a x al cuadrado. Esa es una función explícita de una variable independiente. ¿Qué es esto? Una parábola con vértice en 0, 0, ¿no? Entonces, esta es una función explícita de una variable independiente que ustedes ya la han llevado al cálculo 1. Z igual a f de x y es una función explícita de dos variables independientes. ¿Cuáles son las variables independientes? X y y. ¿Y cuál es la variable dependiente? Z. Esta Z está despejada, por lo tanto es una función explícita. Ejemplo, Z igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Este es un paraboloide, ya lo vamos a graficar más adelante. Esta es una función explícita de dos variables independientes. W igual a f de x, y, z. Esta es una función explícita de tres variables independientes. ¿Cuáles son las variables independientes? X, Y y Z. ¿Cuál es la variable dependiente? W, que está despejada. Por eso es función explícita. Ejemplo, W igual a X menos Y sobre Z más Z sobre Y. Esta es una función explícita de tres variables independientes porque W, claro, no esta función más adelante.
Y así sucesivamente hasta n variables. Podemos tener de 4, de 5, de 6, de 7, de n variables. ¿Quedó claro el concepto de función explícita? Sí, ingeniero. Sí. Ingeniero. Bueno, vamos ahora, ¿qué es una función implícita? Es toda función donde la variable dependiente no se encuentra despejada y además la función, aquí no es la ecuación, la función debe estar igualada a 0. Fíjense, para funciones explícitas solamente era necesario que la variable dependiente esté despejada. Pero ya para las funciones implícitas dice que es aquella donde la variable dependiente no está despejada y además la función debe estar igualada a 0. Dos condiciones. Entonces, esta es una función implícita de una variable independiente. Fíjense que x es la variable independiente y y viene a ser la variable dependiente que no está despejada. Y además, toda la función está igualada a 0. Esta se llama función implícita de una variable independiente. Ejemplo. X menos y sobre x menos x sobre y igual a 0. Fíjense que la variable dependiente y no está despejada y además toda la función está igualada a 0. Entonces, esta es una función implícita de una variable independiente. Vámonos a la otra. F de x, y, z igual a 0 es una función implícita de dos variables independientes. ¿Cuáles son las variables independientes? X y Y. ¿Cuál es la variable dependiente? Z, que no está despejada. Y además toda la función está igualada a 0. Un ejemplo, X menos Z sobre Y más Z más Y menos X sobre Z más X igual a 0. Fíjense que Z, que es la variable dependiente, no está despejada y además toda la función está igualada a 0. Vamos con la otra. F de x, y, z, w igual a 0. Esta es una función implícita de tres variables independientes. ¿Cuáles son las variables independientes? X, y, z. Y la variable dependiente viene a ser w, que no está despejada. Y toda la función está igualada a 0. Un ejemplo. X más w sobre y menos z menos, aquí es menos, no es igual, ¿ya? Menos x menos z sobre x más y igual a 0. Fíjense, la variable dependiente w no está despejada. Y además toda la función está igualada a 0. ¿Quedó claro, jóvenes, qué es una variable dependiente y qué es una variable independiente? ¿Una función explícita o una función implícita? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Ok. Bueno, ustedes deben saber bien cuándo una función es explícita y cuándo es implícita. Yo en el examen les voy a decir derivar la siguiente función. Y ustedes tienen que derivarla como explícita o como implícita. Para eso tienen que saber identificarla. A ver, les pregunto, ¿qué condición debe reunir una función explícita? Cuando una función es explícita. Está despejada la variable dependiente. Correcto. Esa es la función explícita. ¿Cuándo una función es implícita? La variable independiente no está. Cuando la variable dependiente no está despejada y además toda la función tiene que estar igualada a 0. Dos condiciones. ¿Quedó claro? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, entonces vamos siguiendo. Dominio de una función de dos variables. Dominio de dos variables. A ver, le pregunto, si mi tema es dominio, si mi tema es funciones de varias variables, fíjense, funciones de varias variables. Y yo aquí digo dominio de una función de dos variables. ¿Por qué no pongo dominio de una función de varias variables? ¿Por qué no pongo? ¿Quién me puede decir? Mi tema es funciones de varias variables. Y yo aquí estoy limitando mi dominio o mi estudio de dominio a funciones solamente de dos variables.
¿Por qué eso? ¿Alguien me puede decir? Bueno, ahorita se lo explico. ¿Por qué se limita el título, dice, solo a sacar dominios de funciones de dos variables? Ahorita van a saber por qué. ¿Por qué no de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, solamente de 2? Para una función de una variable independiente, el dominio se grafica en el sistema de dos ejes como el que se muestra. Para una función de una variable en cálculo 1, ustedes utilizaban este sistema, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Sí. Si yo tengo aquí una parábola así, ¿cuál era el dominio? Lo que abarca en el ¿Quién me puede decir? El que marca en el eje X. ¿Cuál era el dominio? Todo lo que sobre al eje X. Exactamente, el rango de valores, el rango de valores o proyección sobre el eje X, ¿no? Y el rango de valores o proyección de esa parábola sobre el eje Y me daba el dominio de imagen o recorrido, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, el estudio del dominio de esa función lo hacían en un sistema de dos ejes, que es este sistema, para una función de una variable independiente. Si nosotros tenemos una función de dos variables, para una función de dos variables, el sistema de referencia obviamente tiene que tener tres ejes debido al aumento de una variable. Fíjense, si aumentamos una variable, el sistema de referencia debería ser. ¿Por qué? Porque estamos tratando con funciones que están en el espacio. Por ejemplo, este cubo es un cuerpo en el espacio. Figuras en el plano son volúmenes en el espacio que analizamos. Entonces, para una función de dos variables, el dominio tenemos que analizarlo en este sistema de tres ejes. ¿Por qué? Porque estamos aumentando una variable. Fíjense, para una función de una variable utilizamos un sistema de dos ejes, que era la proyección sobre el eje X, el dominio, y la proyección sobre el eje Y, el dominio de imagen. Para una función de dos variables tenemos que aumentar un eje, que viene a ser el eje Z. Tenemos el X, el Y y el Z, ¿no? Entonces, el dominio tenemos que calcularlo en un sistema de tres ejes. Si yo tengo una función de tres variables, ¿qué sistema tendría que ocupar? Si tuviera una función de tres variables, ¿qué sistema tendría que ocupar? ¿De cuántos ejes? De cuatro ejes. ¿Hay sistema de cuatro ejes o no hay? No existe. No existe, no existe. Entonces, por eso es que el dominio podemos sacarlo solamente hasta funciones de dos variables. Ya sabemos para funciones de una variable cuál es su dominio. Ahora vamos a aprender cuál es el dominio para una función de dos variables. Pero graficar dominio para una función de 3, de 4, de 5, de n variables no se puede, porque no hay sistema de 4 ejes, de 5 ejes, de 6 ejes, de 7 ejes, de n ejes. ¿Se dan cuenta, no? ¿Sí? Sí, Ya, sí. entonces eso que quede bien claro, ¿ya? Entonces, por eso nos limitamos solamente a estudiar dominio de una función de dos variables. Por eso no ponemos dominio de una función de varias variables. Bueno, una vez quedó claro eso, que solamente tenemos que sacar dominio hasta funciones de dos variables, vamos a la definición. El dominio de una función de dos variables es el conjunto de pares ordenados XY perteneciente a la función Z igual a f de XY, tal que Z es un número real. Y lo vamos a hacer gráfico. Esto que lo he definido aquí matemáticamente se lo voy a explicar gráficamente. Yo tengo el sistema de tres ejes en la esquina del cuarto donde están ahorita ustedes. Cualquiera de la esquina del cuarto que está en este momento, ese es el sistema de tres ejes. ¿Cuántos grados separan a cada uno de los ejes? ¿Quién me puede decir? 90 grados.
90 grados. 90 grados. Aquí debería ser un punto, ¿no? Este eje debería ser un punto saliendo de aquí en la pantalla, ¿no? Para que sea 90 grados. Pero por pedagogía, para explicar, nosotros le damos esta inclinación. Pero en realidad los tres tienen entre sí 90 grados. La esquina del cuarto que están ustedes ahorita, ese es el sistema de tres ejes. ¿Quedó claro? Sí, ingeniero. Ya. Supongamos que ustedes están parados en medio de su cuarto y tienen una pelota en la mano, que es una esfera. Es una pelota en su mano, es una esfera, y ustedes quieren saber cuál es su proyección ortogonal, o sea, perpendicular al plano XY, al piso. Quieren proyectar esta pelota al piso. La proyecto. ¿Qué le da como resultado? Un círculo nomás. Un círculo, ¿no? Le da como resultado un círculo. Si ustedes proyectan esa pelota ortogonalmente, ¿qué quiere decir ortogonalmente? Perpendicular al piso, ¿no? Al plano XY, porque está formado por el eje X y el eje Y. Este plano del piso se llama plano XY, ¿no? Entonces, si ustedes proyectan esta pelota sobre el piso, que es el plano XY, le va a dar un círculo, ¿no? Ese círculo es el dominio de esa función esfera, de esa pelota que estamos analizando. Ese círculo es el dominio de esa función pelota o función esfera. ¿Quedó claro o no? Ingeniero. Y si proyectamos esta pelota sobre el eje Z, estoy diciendo eje Z, no estoy diciendo plano. Si proyectamos esta pelota sobre el eje Z, ¿qué me da como resultado? La imagen. Por eso, ¿qué tipo de imagen? ¿Qué figura? ¿Qué gráfica? Una línea. Una línea. No me da un círculo, me da una línea porque estoy proyectando la pelota sobre el eje Z. Me da una línea que va a tener ¿qué tamaño? Altura de la pelota. Exactamente. El diámetro de la pelota, este tamaño, ¿no? De acá hasta acá. O sea, esta altura va a tener si lo proyecto hacia el eje Z. ¿Quedó claro? Ese es el dominio de imagen. Esa línea, esa recta es el dominio de imagen. ¿Quedó claro o no? Sí, ingeniero. Ya. A ver si quedó claro. Si yo tengo un lápiz, en vez de la pelota, están agarrando ustedes un lápiz, proyecto hacia el plano XY, ¿qué me da como resultado? La sombra. Una línea. No. Si tengo un lápiz así vertical, tengo un lápiz que lo están agarrando ustedes así vertical, ¿qué le da como resultado? Un círculo pequeño. Un círculo pequeño. Un círculo muy pequeño. Ese es el dominio de la función lápiz. Ese es su dominio. Y si proyecto ese lápiz hacia el eje Z, ¿qué me da como resultado? Una línea. Igual al tamaño del lápiz, ¿no? Ese es su dominio de imagen. Bueno, para terminar, si yo tengo un papel, usted arranca un papel de su cuaderno y lo ponen en forma horizontal ese papel. ¿Cuál es su dominio? Un cuadrado. Un cuadrado. No cuadrado. Rectángulo. Sí, un rectángulo. Un rectángulo. Ese es su dominio de esa función papel. ¿Y cuál es su dominio de imagen? Una línea delgada. Papel es delgadito, pues. Es un punto. Un ratito, por favor, un ratito, ya, perdón. Hola. Sí. ¿Cuánto? Ya. ¿Y cómo ha dado los otros dos? Pero vos, ¿cómo has dado? Pues vos, ¿cómo has dado? Vos sabés cómo ha dado. Ya, hijo. Ya, hijo, estoy en clase. Ya, hijo, estoy en clase. Ya. Más tarde nos vemos. Ya, hijo. Chao.
Bueno, entonces, ¿cuál era el dominio de imagen de ese papel? Una línea. Un punto. Una línea. Una línea. Un punto. Fíjense que el papel está horizontal, entonces su proyección hacia el eje es un punto, porque es la intersección de esa línea del papel con la línea del eje. Entonces es un punto su dominio de imagen. ¿Quedó claro? Sí. Sí. Fíjense, pues, a ver, agarren un papel y proyectenlo, váyanse hasta la esquina de su cuarto. ¿Qué le va a dar la intersección de ese eje con el papel? Le va a dar un punto, pues, ¿no? Eje estoy diciendo, no estoy diciendo plano. ¿Está correcto? Sí, ingeniero. Bueno, entonces ya sabemos gráficamente qué es el dominio y qué es el dominio de imagen. Así lo entendieron mejor, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Sí. Bueno, ya sabemos gráficamente, nos vamos a la parte analítica. Determinación analítica del dominio de una función de dos variables. Para determinar el dominio de una función de dos variables, primero se debe despejar la variable dependiente. Aquí está, fíjense, la variable dependiente está despejada. Primero se debe despejar la variable dependiente. Con las variables independientes que están en el segundo miembro, se debe formar inecuaciones donde se tendrá que evitar números negativos en el argumento del logaritmo, números ímpares. ¿Qué quiere decir esto? Para sacar el dominio de una función de dos variables, la variable dependiente tiene que estar despejada. Es decir, se saca dominio a funciones explícitas. Solamente a funciones explícitas se saca dominio. Si yo tengo esta expresión genérica, esta es mi función genérica, no es numérica, es genérica. ¿Qué condición debe cumplir f de xy para que el logaritmo exista? ¿Qué función debe cumplir el f de xy para que el logaritmo exista? Debe ser mayor que cero. Tiene que ser negativo. Mayor. No, Mayor que cero. mayor a cero. Mayor que cero. Aquí está. Ya voy ahorita. ¿Sí? F de xy tiene que ser mayor a cero para que exista el logaritmo. ¿Sí? Entonces formamos esta inecuación, ¿no? ¿Qué condición debe cumplir g de xy? Mayor o igual a cero. Mayor o igual a cero para que exista la raíz, ¿no? Si no, no existe la raíz, ¿no? Entonces, mayor o igual a cero para evitar números imaginarios. ¿Por qué? Porque si g de xy es negativo, la raíz de un número negativo es imaginario. Entonces, para evitar números imaginarios, tengo que hacer esta inecuación. ¿Qué condición debe cumplir h de xy? Diferente. Diferente de cero. Diferencia de cero. De cero. Puede ser positivo o puede ser negativo, pero no cero, porque una cantidad dividido entre cero es indeterminado. Entonces, ya tiene que cumplir esa condición. Hola. Sí, Leo. Sí. Sí, claro, la llevo, ya estoy yendo. Ya, sí, está bien, lo llevo. Ya, hasta luego. Entonces, fíjense, esas condiciones deben cumplir estos argumentos para que existan y se pueda sacar el dominio. ¿De dónde se saca el dominio? De resolver esta inecuación. De aquí se saca el dominio de la función. Entonces nosotros planteamos nuestra función, analizamos todas estas restricciones y planteamos estas inecuaciones. De estas inecuaciones graficamos el dominio, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Quedó claro? Sí, ingeniero. Ingeniero. Bueno, nos quedamos con ese concepto, jóvenes. La próxima clase vamos a hacer ejercicio de dominio. Ahorita tengo consejo facultativo, ya me están llamando y hacemos ya ejercicio de aplicación para que ustedes ya vayan entendiendo mejor esta parte de dominio. ¿Está claro? Ingeniero, disculpe, Sí, una preguntita. ingeniero. Sí. ¿Será que podrían mandarlo el PDF al grupo o...? Sí. No. En la tarde yo le voy a mandar el código de Classroom para que ustedes puedan entrar ahí. Ahí va a estar todo el material. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, jóvenes. Nos vemos el día lunes. ¿Ya? Una consulta, ingeniero, mil disculpas.